Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de nuevo a otro de los videos de los principios Solid y como les había dicho en los diferentes videos, justamente el primer principio, el relacionado a la S, lo íbamos a dejar para el final, íbamos a empezar como al revés, ¿sí? La otra cosa para decirles de que ya grabé el video, pero por algún motivo, no sé, no funcionó, el programa de grabación se rompió, no sé qué pasó. Así que todo lo que había dicho y todo lo que había explicado se perdió por completo. Así que acá vamos de nuevo. Eh, Relacionado al principio, a este principio SOLID, que en inglés es Single Responsibility Principle, que sería como principio de responsabilidad única o de responsabilidad, sí, única, no simple, sino única. Eh, y de nuevo, como les había dicho varias veces en los diferentes videos, es uno de los que es más teórico, probablemente, por decirlo de alguna forma, pero al mismo tiempo es uno de los que genera más ruido, porque como, si bien obviamente tiene una aplicación directa sobre el código que nosotros estamos desarrollando, y esa es justamente la idea de todos estos principios, no es tan claro la forma de aplicarlo, o no es tan directa la forma de aplicarlo, es más una cuestión de cómo nosotros entendemos el principio y cómo nosotros entendemos lo que significa responsabilidad única, y en base a eso va a haber un montón de discrepancias y un montón de, digamos, de ideas diferentes dependiendo quién lo plantee. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, un cambio relacionado a un bug representa una responsabilidad única en el código que tenemos, o una, no sé, decir, por ejemplo, si cambiamos determinada parte de la arquitectura, eso quiere decir que es responsabilidad única, o si estamos cambiando algo por un refactor para que los tests funcionen con nuestro código, quiere decir que eso es responsabilidad única. O sea, hay diferentes, obviamente ya vamos a ahondar un poco en esto, pero hay diferentes formas de abstraerse y de darle vuelta a la cosa para que, a esta idea, para que tratemos, o sea, que la gente, los desarrolladores traten de cuestionarla y traten de decir qué es lo que representa o qué no, justamente porque se trata de buscarle algo mucho más concreto. La realidad es de que desde la creación, o sea, cuando Bob Martin lo planteó, eh, la realidad es de que sí, que es bastante simple de entender y es bastante concreto de aplicar. No tenemos que irnos muy por las ramas. Básicamente lo que dice al principio es que toda clase o función, yo voy a atarme más a la función en particular, debe estar escrita de una forma en la cual la única razón que tenga para ser modificada, o sea, para cambiar su estructura, para que nosotros vayamos y toquemos el código que está ahí adentro, sea un único motivo. O sea, no quiere decir que mi único motivo es porque ahora necesito hacer un cálculo completamente distinto o ahora necesito inyectar un nuevo objeto. No es eso, sino el concepto de lo que hace la función solamente debería, o sea, bajo ese concepto solamente debería cambiar por un único motivo. Por ejemplo, en este caso, si han visto los otros videos, nosotros teníamos justamente en uno de los primeros videos, teníamos la función dibujar dentro de nuestra clase dibujador, en la cual le pasábamos una lista en este caso, de una interfaz y forma, o sea, cuando ya teníamos todo el ejercicio resuelto. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros arrancamos de esta forma? Tenemos una lista de objetos que de alguna forma lo planteamos en uno de los primeros videos, y cuando recorremos esta lista de objetos y queremos llamar a dibujar cada una de estas funciones, lo que tenemos es algo como esto. Por ejemplo, verificamos si el tipo es por ejemplo, círculo, entonces hacemos un cast a círculo y ya vamos a dibujar. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en este caso, vamos a poner esto, cuadrado, cuadrado, y llamaríamos a dibujar, ¿sí? Obviamente, como necesitamos saber o hacer una comprobación por cada uno de los tipos, acá tendríamos una lista más grande de if
¿no? Donde estaríamos llamando siguiendo el mismo patrón, ¿sí? Lo cual no necesariamente es incorrecto, por decirlo de alguna forma. O sea, estamos obviamente dibujando cada uno de los elementos, dependiendo del tipo de elemento que tengamos dentro de la lista, y obviamente va a funcionar. Pero acá es donde entra el problema. O sea, olvidémonos, si han visto los otros videos, olvidémonos de todos los otros principios, centrémonos justamente en esto. La responsabilidad obviamente de esta función es dibujar, ¿sí? Y es dibujar una lista de esos objetos. El problema con esta implementación, y por qué no sigue este principio, es que, por ejemplo, si nosotros dijésemos, bueno, ahora queremos usar el triángulo, claramente, esto era cuadrado, 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 sí, vamos, si queremos hacer el triángulo, como les decía, entonces tenemos que venir acá, agregar uno nuevo y hacer esta llamada. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta función ya, digamos, su responsabilidad es dibujar, ¿sí? Y ha tenido que cambiar su comportamiento, o hemos tenido que ir y modificar este comportamiento, no necesariamente porque la funcionalidad dibujar haya cambiado, sino que lo que ha cambiado dentro de nuestro código es la creación de una clase nueva. O sea, entonces, ¿cuál es la relación que tiene la funcionalidad dibujar, ¿sí? O sea, o la responsabilidad de esta función dibujar con la existencia o no existencia de una clase, ¿sí? Entonces ahí ya nos podríamos empezar a dudar, o podríamos empezar a dudar un poco. Lo mismo pasaría, por ejemplo, ¿qué pasa si yo por ejemplo, a esta función, ¿sí? Le digo, ok, en vez de dibujar, le vamos a llamar dibujar, ¿cuál teníamos por acá abajo? Círculo. Vamos a ir al círculo, ¿sí? Dibujar círculo, ¿sí? Entonces, en este caso, de nuevo tenemos que venir acá y cambiar esta funcionalidad, ¿sí? O sea, cambiar la función dibujar, solamente porque algo que no tiene absolutamente nada que ver con dibujar en sí se ha modificado en alguna parte lejana del código, y nosotros tenemos que venir y modificar esta función, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro tema, digamos. O sea, ya tenemos como dos casos posibles en los cuales, con esta implementación que tenemos acá, estamos forzados a modificar su código, que en definitiva, incluso cuando le había puesto acá dibujar círculo, sigue siendo dibujar, ¿sí? O sea, la funcionalidad en definitiva sigue siendo dibujar, pero hemos tenido que modificar la clase o la función porque algo externo cambió y que no hace absolutamente nada a esta funcionalidad. Lo mismo pasaría, por ejemplo, más allá de que estos son objetos y implementan este tipo digamos, implementan esta interfaz. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mañana la función dibujar, ¿sí?, de esa interfaz nos dice que debemos pasarle, por ejemplo, un canvas de dibujo o un lugar donde nosotros podamos aplicar el dibujo, donde obviamente la forma sabe cómo usarlo, pero lo requiere a la hora de ejecutar la función dibujar. Por ejemplo, voy a poner algo así como private. Esto obviamente es de mentira, pero supongamos que tuviésemos algo así, canvas, y tuviésemos acá una dibujador, tuviésemos algo así, canvas. O sea, acá estaríamos como siguiendo uno de los principios que hemos visto, ¿sí? Entonces, venimos por acá. Entonces, si en este caso, si nosotros modificásemos la función, o modificásemos la firma del objeto dibujar pasándole el canvas, o que requiera el canvas, lo que estaríamos haciendo o lo que nos veríamos obligados es que tendríamos que ir y modificar cada uno de los lugares en los cuales nosotros hemos llamado a cada uno de estos objetos para poder pasarle ese canvas, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos muchas más razones para modificar esta función, si es que dependiendo de qué es lo que esté pasando en el código.
sería aún peor o sería menos, cumpliría menos con el patrón si, por ejemplo, incluso en este punto, supongamos que tuviésemos un logger, ¿sí? Dijésemos algo así como, no sé, vamos a poner log, supongamos que el logger tuviese algo como log error o log information, vamos a poner así, information, ¿sí? Y acá tuviésemos que pasarle, por ejemplo, un tipo particular de elemento que estemos tratando de manejar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, algún mensaje y no sé, alguna otra cosa como por ejemplo guardar, vamos a tener así como impresora, supongamos que este sea otro objeto, 3D, imprimir círculo y le pasamos la forma, ¿sí? Por ejemplo. Sí, o sea, si nosotros vemos, o sea, si seguimos ampliando, por ejemplo, la función y tuviésemos objetos como estos, o sea, tuviésemos más objetos, en este caso, de nuevo, estamos cada vez agregando más responsabilidades a a la función, y en base a o sea, a esta funcionalidad que le estamos agregando puede sufrir mayores cambios o digamos, podemos tener que modificarla con más facilidad o más, digamos, puede pasar más seguido si algo externo la afecta y no necesariamente esté relacionado a la función dibujar, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, si bien esto es totalmente aleatorio, o sea, lo acabo de escribir totalmente aleatorio, es muy común encontrarnos con este tipo de código en el cual una función trata justamente de hacer más de lo que definitivamente debería hacer. Esto obviamente no quiere decir que para seguir este patrón o para poder aplicar este patrón correctamente tengamos que tener funciones de una línea de código. O sea, puede ser que tengamos funciones que tengan obviamente más líneas de código y que traten de en un todo hacer algo más. O sea, cuando digo algo más es ejecutar más de una línea y ejecutar más de un proceso, pero en el concepto sigue siendo una única responsabilidad. Por ejemplo, guardar un usuario dentro de la base de datos, como en este caso, dibujar el objeto o llamar a dibujar el objeto, o por ejemplo, como habíamos visto en otros casos, tener una factory que te devuelva un objeto en particular o la instancia de un objeto en particular. O sea, son responsabilidades únicas en las cuales nosotros minimizamos el posible daño o los posibles lugares donde tenemos que ir a modificar algo si algo en nuestro código cambia. Por ejemplo, un último ejemplo es, vamos, acá tenemos obviamente triángulo, cuadrado, círculo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo comento círculo? O sea, hago esta clase desaparecer por completo de nuestro código. Entonces, otra vez estamos obligados a venir a nuestra función y decir, ah, bueno, esto es lo que nosotros teníamos identificado, y obviamente eliminar toda esta sección solamente porque eliminamos una clase. O sea, una clase que no es necesariamente funcionalidad, sino que es simplemente un descriptor de objetos o de un objeto que tenemos en la realidad y que podemos, obviamente que podemos representarlo dentro de nuestro código, pero por quitarlo de nuestro proyecto estamos siendo obligados a modificar la forma en cómo funciona una función o una clase en particular. O sea, en este caso, algo que es digamos, representativo, o sea, de la estructura de nuestro código, resulta que nos afecta en la forma en cómo nosotros estamos ejecutando el código dentro de nuestra aplicación. Entonces, esa es por ahí otra forma de darnos cuenta si estamos rompiendo con este principio o no. Finalmente, una de las cosas que suele decir el autor de este principio es que una manera bastante interesante para darnos cuenta de que, digamos, si estamos siguiendo este principio o no, si lo estamos haciendo de forma correcta o no, es ver la profundidad
que nosotros tenemos, o sea, la profundidad digamos, o de la complejidad que tenemos en nuestras funciones a través de este tipo de árbol. Si bien el IDE o la herramienta que nosotros estemos utilizando nos pone todo en la misma línea, como teníamos recién, la realidad es que si nosotros vemos lo acomodamos de esta forma, vamos a ver que tenemos una condición con un elemento de profundidad que tiene otro elemento de profundidad, que tiene otro elemento de profundidad, que tiene otro elemento de profundidad. Entonces, cuando nosotros tenemos algo como esto, es muy claro de que no estamos siguiendo este principio. O sea, que esta función en particular está queriendo hacer más de lo que debería hacer. Por más que nosotros digamos, bueno, pero en realidad está dibujando, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos dibujando es, o sea, en realidad, si bien llamamos a dibujar, pero estamos dibujando un círculo, un cuadrado, un triángulo y algo que no sabemos qué. Y estamos tratando de manejar algo que no sabemos qué es. O sea, que quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4 cosas que está en realidad haciendo esta función dibujar. No está haciendo una sola cosa que es dibujar, sino que está tratando de dibujar círculos, tratando de dibujar cuadrados, tratando de dibujar triángulos y algo más que es no sé qué voy a hacer con esto porque no conozco el tipo, por lo tanto estoy tratando de manejar algún error o alguna cosa que no funciona, por lo tanto la responsabilidad va mucho más allá. Así que por más de que estemos llamando a la función dibujar, la realidad es de que la responsabilidad de esta función es dibujar 3 tipos y manejar un tipo desconocido que vayamos a ver qué es lo que vamos a hacer. O sea que claramente tenemos más responsabilidades. Si nosotros volvemos, voy a borrar todo esto, y si volvemos a lo que habíamos hecho, a lo que habíamos hecho de esta forma, y forma, ¿sí? En este caso, obviamente, si bien está simplificado, o sea, lo tenemos en una sola línea. De nuevo, comparado con lo que decíamos recién, lo que nos interesa es simplemente dibujar independientemente de lo que contenga la forma, ¿sí? Entonces, en realidad lo único que estamos haciendo comparado con el otro código que veíamos es dibujamos, o la responsabilidad es simplemente dibujar. ¿Qué cosa? Bueno, a esta función no le importa mucho, o sea, no le importa si es un círculo, si es un cuadrado, si es un rectángulo, lo que sea. E incluso, si nosotros, como hicimos recién, comentamos esto, ¿sí? Esta función no cambia en absoluto porque para esta función sigue siendo completamente abstracto, por decirlo de esta forma, o irrelevante el cambio que ha sufrido nuestro código, porque de nuevo, lo que le importa es que nosotros estemos dibujando formas o le pasemos una lista de formas y no necesariamente si es un círculo, un cuadrado o lo que fuera. Incluso bajo este concepto que tenemos acá, si nosotros modificásemos, por ejemplo, la interfaz y ahora necesitamos justamente ese iCanvas, ¿sí? Esto que tenemos acá sigue siendo, a pesar de que tenemos una inyección de esta dependencia o tenemos este objeto inyectado, para la función dibujar sigue siendo, e incluso para la clase sigue siendo completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque no le importa si este canvas es, por ejemplo, una imagen en la pantalla o, como había escrito en el ejemplo ese aleatorio que escribí recién, por ejemplo, podría ser la impresora en 3D. Este objeto, por ejemplo, podría ser toda la abstracción de la impresora 3D y a este dibujar, o sea, o a esta función no le importa qué es lo que hay acá adentro, simplemente hace de pasamanos y cualquier modificación que pasase, o por ejemplo si agregásemos una impresora o si agregásemos un celular o un SMS o un servicio de SMS, digamos, de envío de mensajería o cualquier otra cosa que para nosotros sea un lienzo para dibujar, de nuevo a esta función y a esta clase no le importa porque su trabajo es decir, bueno, yo dibujo el objeto en el elemento que estamos pasando. Así que más allá de nuevo de lo abstracto o de lo, digamos, de muy alto nivel que pueda resultar el concepto de Singular Responsibility,
es bastante claro, o sea, podemos aplicarlo bastante claro dentro del código. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos de nuevo hablando de esto, de algo que estamos escribiendo, o sea, de código que estamos escribiendo que debería cambiar solamente si algo lo afecta de forma directa, o sea, sobre su responsabilidad, sobre su acto, y no necesariamente por agentes externos o elementos que están todo el tiempo variando o cambiando dentro de nuestro código, pero que no deberían justamente estar afectándolo en su concepto, que de nuevo en este caso es dibujar. Para terminar, una cosa que quería comentarles, no sé si se va a poder leer o no, a ver si se lee. Sí. Estos son dos libros, o sea, estos son libros relativamente viejos, pero se editan todo el tiempo de forma nueva, o sea, constante, porque justamente en estos libros se habla mucho de formas correctas de escribir código y cómo deberíamos trabajar de mejor forma con el código que nosotros estamos escribiendo. Así que si les interesa, se los súper recomiendo. Son como los libros guías de cualquier desarrollador de software. Yo los estoy releyendo. Los había leído, creo que es como la tercera o cuarta vez que los vuelvo a leer en el transcurso de 20 años. O bueno, 15 o 10 años más o menos. Así que nada, se los recomiendo porque hay muchos tips, muchas cosas muy muy interesantes en esos dos libros. Así que nada, con esto cerramos todos los principios del concepto Solid. Y nada, espero que les guste, espero que les haya servido. Y ya saben, hemos estado interactuando mucho en los comentarios, justamente hablando sobre cada uno de los principios, cada uno de los videos. Así que dejen más comentarios y denle like y todas esas cosas de YouTube, ¿sí? Chau.